Me gustaría comenzar que me contaran cómo les fue en el examen, qué les pareció, una o dos opiniones de la evaluación. En eso todavía le damos más tiempo a los compañeros que faltan para que se conecten. So, Damacheni he wants your feedback regarding this weekend's exam. Any comments? Ejé. A mí bien. Había una pregunta que no había leído correctamente y por Sí, eso, pero eso pasa, ¿eh? sí. Eh, pero me ha gustado las fotos, eso me ha ayudado mucho para entender la pregunta. Em, pues ya. Sí, gracias, David. Y, y bueno, ahorita solo está Meli. Meli, ¿qué tal le pareció? Sí, sí, tengo algunas preguntas. Igual que David, las imágenes ayudaron bastante, Ujú. pero sí tenía unas preguntas, aquí las tengo, ¿ok? La primera, había una pregunta que decía, o no, ¿por qué ponemos i, huipil o i, güey antes de la palabra, como la i? Porque es de ella. Si es mío, es nu. Si es tuyo, es mu. Si es de él o de ella. Y los posesivos. Vimos que Ah, existen nu, mu, y, tu, an, mu, in. Y como estábamos hablando de una persona, es de ella o de él. ah, ok, gracias, gracias. Bueno, Ok, y a ver. ¿Qué quiere decir Wanyaha Tsupele? Creo que era. su pele que es dulce, es el sabor Dulce. dulce. Ujú. Pero yaja, esa sí la he visto varias veces y se me olvida ¿por qué usamos yaja? ¿O qué es Yaja yaja? es el pronombre personal. Es ella, él, ella. Oh my gosh. Ok, sí tiene razón. Sí, sí me acuerdo de eso. Sí, Ok, ok. sí, Solo sí, eran esos sí. detallitos, pero sí, sí, Bueno. además de eso estaba todo bien. Ujú. Bueno, sí, bueno, lo bueno es que el examen era autocalificable y ahí pueden repasar también un poquito, veas, podían ver como, esto necesito repasar, esto necesito estudiar y así pues van viendo ustedes en qué pueden repasar un poquito más para la próxima evaluación, ¿verdad? Ujú. Bien. El tema de este día se llama Neintuhtuga y Nedajdatka, que sería los nombres de las cosas. Tenemos aquí el posesivo in, que sería de ellos, Tuhtuga y nombres, y Datka es una cosa o es algo, pero aquí está en plural, entonces decimos los nombres de las cosas. So, today's class is name things. And you're going to notice a few key things here that Damachjani has pointed out. So you're going to see the possessive is in. That means there. Then you see the word datka, which means thing, but it's in the plural form. So it means things. Mhm. Muy bien, entonces tenemos el nombre de las cosas y para comenzar, bueno, el nombre de las cosas en lenguaje se le conoce como adjetivos, perdón, como sustantivos. Entonces vamos a estar estudiando los sustantivos en esta clase. Para comenzar, tenemos una canción de Nancy Antonia Ramírez que se titula Tizachín, que significa lapicito. Sí, tizat es cualquier cosa que escriba, un lápiz, un lapicero, una pluma, cualquier cosa que escriba. Y el chin es un diminutivo, ¿verdad? Lo hemos estudiado también en alguna clase anterior. Entonces dice lapicito. Sobre lapicito es la canción. Ujú. So we're going to look at a song. So basically, what we're studying today in general are nouns. And we're going to start with a song written by Nancy Antonia Ramirez, and the title is Tisat Chin. The literal translation is little pencil or anything that you can write with a pen, markers. That's all Tisat Chin. So chin is the diminutive, so it means little. So little pencil. Mhm. Muy bien, y tenemos entonces acá, dice tizachín, lapicito, lapicito, shinech palewinim, ayúdame aquí, palguisayek, palguisayek.
para que salga bien, para que salga bien. Y cuicuil nunam, el dibujo de mi mamá. Eso dice la canción. So the translation to the song is little pencil, help me here. A more natural translation of the following sentence is so that it goes well. The drawing of my mom. Mhm. Muy bien. Bueno, entonces vamos a cantar la cancioncita. Ustedes me ayudan. Canto la primera línea y ustedes me ayudan con la misma primera línea. ¿Sí? Okay, so Tamachimi is going to sing the song. He's going to sing it first, like first sentence, and then you repeat what he says. Tisachín, tisachín. Tisachín, Sachin, tisachin. tisachín. Shinech palewinim. Sinech Chinech palewinin. palewinin. Palgisayek, palgisayek. Algisayek, Palgisayek, algisayek. palgisayek. Iquiquil nunam. Iquiquil Iquiquil nunan. nunan. Ujú. Recuerden que la KW es como cuá, cue, Icue. cui, ¿sí? Cui, cui, cui. Iquiquil nunam, su dibujo de mi mamá, ¿verdad? Iquiquil nunan. Ujú. So Bien. a reminder with a pronunciation with the KW, it's like a Q, like in English, quick, queen, that sound. Mhm. Muy bien, y vamos entonces a comenzar con el tema de los sustantivos. Los sustantivos pueden ser propios y comunes. Los sustantivos propios no tienen traducción. Si hay personas que me dicen, mire, me llamo Héctor, ¿cómo me llamo en náhuatl? Usted se llama igual en cualquier, bueno, en náhuatl específicamente, ¿verdad? No traducimos nombres propios, no traducimos nombres de países, porque no tienen una traducción real, ¿sí? Y usted probablemente diga, pero ¿por qué México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua tienen un nombre en náhuatl? No es que los hayamos traducido, es que estos países ya tenían su nombre en náhuatl y estamos usando el nombre antiguo. Sí, no es una traducción como tal, es decir, que nombres de países y nombres de personas los vamos a mantener en el idioma original, ¿sí? Con los que sí podemos trabajar son con los sustantivos comunes, que son los que vamos a estudiar este día. Okay. So we're going to look at nouns, and there are two categories for nouns. One is common and the other one is proper. What's the difference between the two? So proper nouns are basically things that we do not translate. So a proper noun would be, for example, Tamachtiani's name. His name is Hector. What's Hector in Nahuatl or English? Well, we don't translate it because his name is Hector. This is the same reason why we don't translate the names of countries and cities because those are their names. Now, some students they do say, well, how come Mexico, Guatemala, Nicaragua, and El Salvador, how come we have names for those countries and Nahuatl? Well, it's because those names already existed. They already existed in Nahuatl, and that's the reason why we kept them. Okay. Bien, entonces vamos a estar platicando sobre los sustantivos comunes y los neologismos. Los sustantivos comunes es el nombre de cualquier cosa. Cualquier nombre es un sustantivo común y los neologismos son palabras nuevas que se crean para nombrar algo que generalmente pues no existía antes, ¿verdad? Más que todo son cosas tecnológicas, los celulares, los electrodomésticos, cosas que antes no existían y que ahora pues existen, se usan y por eso se van nombrando. So we're going to look at common nouns and neologisms. So common nouns is basically anything. And neologisms, that's more modern words, new words that have been created. So these would be like for smartphones, TVs, anything that's new and technological would be a neologism. Muy bien, entonces para comenzar a trabajar el tema necesitamos de este cuadro. Esto nosotros ya lo hemos estudiado, lo estudiamos, lo aprendimos en la clase de los adjetivos. No es algo nuevo, pero vamos a hacer un repaso así breve porque vamos Okay. a incorporar algo nuevo. Tenemos, por ejemplo, los pronombres personales que ya los sabemos, naja, taja, yaja, tejemet, anmejemet, yejemet. Ya los conocemos, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Luego tenemos los prefijos sujetos, que es ni para naja, ti para taja y así sucesivamente, ¿verdad? Recordando que yaja y yehemet no tienen
prefijo sujeto. Entonces, esto lo conocimos nosotros cuando veíamos los adjetivos, ¿verdad? Por ejemplo, yo decía, Nahani Kohtik, yo soy alto, Tahati Pichawak, tú eres delgado. Sí, entonces esto ya lo conocemos. Acá, lo nuevo va a ser el plural para las profesiones, que ahorita vamos a hablar de ello, porque si ustedes se fijan, ponemos, por ejemplo, Tamachtiani es un profesor. Entonces, Nahani Tamachtiani, yo profesor. Tahati Tamachtiani, tu profesor. Yaha Tamachtiani, el profesor. Pero ahora los plurales sí van a cambiar. Vamos a ver cómo nos van a quedar. So this slide, this is something we already looked at when we were looking at adjectives. So this is a refresher, and Damachiani is going to elaborate a little bit more. So on this chart, you see the personal pronouns, right? So nahataha, yahatehemit, anmeheme, yehemit. So this would be I, you, he, or she, it, we, you guys, and they. Now you see the subject prefix. So naha has ni, taha, ti. Yaha does not have a subject prefix. Tehemit, ti, and mehemet, and yehemet does not have a subject prefix. So on the next column, you see the conjugation. So how do we use this? Since in Nahuatl, we do not have the verb to be, the subject prefix is the closest thing that you can come to saying I am, right? So if you want to say I am a teacher, naha ni tamachtiani. You are a teacher, taha ti tamachtiani, and so forth. Again, yaha and yehemet do not have subject prefix. And tamachtiani, here's where he's going to elaborate. We're going to see the plural forms of these words. Muy bien, entonces nos habíamos quedado con los plurales. Hasta ahorita ustedes sabían que, por ejemplo, ¿verdad? Un plural normal de un adjetivo, por ejemplo, si usted es kohtik, pero decíamos que nosotros éramos altos, ya decíamos kohtik, ¿verdad? Era un plural por reduplicación lo que hacíamos, pero ahora no estamos hablando de sustantivos o de adjetivos, perdón, no estamos hablando de adjetivos, sino que estamos hablando de personas. Estamos hablando de profesiones, estamos trabajando, estamos hablando de oficios. Por lo tanto, acá se refieren a seres humanos, a mujeres, hombres, personas. Entonces acá el plural ya no es igual, ¿sí? Tamachtiani es una persona que enseña, un profesor. Ahora, el plural vamos a hacerlo reduplicando, ¿sí? Tamachtiani. Y luego vamos a colocarle a todas las profesiones y oficios, met. A todas las profesiones y oficios, met. Sí, eso sea lo que sea cualquier profesión u oficio, siempre vamos a ocupar met. Okay. So here's where Damachiani is elaborating. So last time when we looked at plurals, how to change something singular into a plural, Damachiani had mentioned that in Nahuatl there are different ways to turn something singular into a plural depending on the category. So today we're learning how to make professions into the plural form. So the word Damachtiani means teacher or someone who teaches. The plural form, again, you take the first syllable, duplicate it, add the J. So now you have tah, right? And the ending, you're going to add met, M-E-T. Damachtiani says, when it comes to professions and you turn them into the plural form, all of them are going to have the ending M-E-T. So now you have tah, Damachtiani met. Mm-hmm. Muy bien. Entonces, pues prácticamente solo es de irlo agregando junto con el prefijo sujeto, ¿sí? Para tejemet es ti más tahtamachtianimet, para mehemet es an más tahtamachtianimet, más yehemet es solo tahtamachtianimet, porque recordemos que yehemet no tiene prefijo sujeto. Okay. So if you want to say we are teachers, remember the verb to be does not exist in Nahuatl. So we're using subject prefix as the closest thing to say that. So Tamachtiani says you take the plural form of Tamachtiani, Tamachtiani met, and you're going to add at the beginning the subject prefix, ti. Teheme ti tamachtiani met. We are teachers. And you do the same thing with an mehemet. You guys are teachers. Yehemet are they are teachers. Yehemet does not have a subject prefix. Mhm.
Bien, ¿habrá alguna pregunta? Any questions? ¿Qué quiere decir por qué met? Or why met? Met es el plural. Es el plural, es el marcador de plural. No quiere decir nada, es el plural. Así como en Okay. español decimos maestros, la S Ah, equivale a okay. la S. Ujú. Okay, gracias. So the question was, why do we add met at the end? And Tamachtiani says, because that's the marker that indicates that the word is plural. So it's like in English, right? Teacher, teachers, S is the marker. Mhm. Ujú. Bien, seguimos entonces. Vamos a comenzar primero. Vamos a dividir los sustantivos en tres partes. Los sustantivos principales que vamos a estudiar son las profesiones y los oficios. Tutegiu, netutegiu quiere decir el, nuestro trabajo. Ne, la, los, las, les, tú, nuestro y tegiu, tegiu, trabajo. Y bueno, vamos a estudiar profesiones y oficios, sustantivos comunes y nombres de lugares también en náhuatl. En esas tres cosas vamos a centrarnos en el tema de los sustantivos. ¿Cuál era la segunda categoría? Dijo profesiones y oficios. Profesiones, sustantivos comunes, sí, cosas comunes, objetos comunes, cosas comunes, sustantivos comunes y lugares. Mhm. Yeah. So now we're going to look at nouns. This is going to be divided into three categories. Category one, professions and traits. Second one, common nouns. And the last one, places. The title is Netutegu, which the literal translation is the, our, work, our professions. Ujú. Muy bien. Entonces vamos acá. Vamos a comenzar con los verbos transitivos. Me gustaría que alguien, no sé, de las personas que asistió a a la clase de la semana pasada de los verbos, me ayuden por favor a definir qué son los verbos transitivos y aquellas personas que no asistieron, les recomendamos que vean la grabación, ¿verdad? Porque pues les va a servir bastante para el curso. So if any of you assisted last week's extra class about how to conjugate verbs, if you can tell Tamachtiani what is a transitive verb. In the event that you did not attend this extra class, he encourages you to watch the replay because it's going to come very handy as we progress. Mhm. Ujú. Vamos con la definición. What's a transitive verb? Mhm. A transitive verb is a verb where the sentence needs an object. So it needs to have a subject, a verb, and then an object that is having the verb being like done to it. So a complementary object or a complementary noun in the sentence. Ujú. Zach dice que un verbo transitivo necesita un objeto para Sí. completar. Sí, Ujú. así es, por eso se llaman transitivos, ¿verdad? Porque comienzan con una persona, pero van a terminar en una persona, en una cosa o en un animal. Muy bien. Ujú. Correct. Bien, entonces tenemos por acá las primeras profesiones y oficios y vemos que tienen una fórmula. La fórmula para trabajar sería agregar ta, ¿sí? Que es el prefijo pronominal indefinido el verbo transitivo y luego ni, que es un sufijo, ¿sí? Prefijo se le llama cuando va al inicio de la palabra, como acá, ta. Sufijo se le llama cuando va al final de la palabra, como en ni, ¿sí? Y vemos que en medio está el verbo, ¿sí? En ambos casos está acá, ta, el verbo transitivo y el prefijo y el sufijo, ta y ni. So this Tamachiani is presenting the formula on how to use a transitive verb and change it into a profession. So we see some examples here. We see the profession tamachtiani, which means teacher. It comes from the verb machtia, to teach. So here's the formula. You take ta, which is an indefinite pronominal prefix, plus a transitive verb, plus ni, which is an adjunctive suffix, and it's going to indicate a person who does the action, right? The action is the verb that you're using. So Tamachiani says,
So it's called ta is a prefix because it goes at the beginning of the verb. Ni is a suffix because it goes at the end of the verb. Mhm. Muy bien, y tenemos acá ya unas profesiones hechas con la fórmula y tenemos ta quiere decir persona, gente o alguien. Persona, gente o alguien. Y tenemos luego el verbo enseñar y luego el adjetivo que ya sabemos que indica que alguien se dedica a hacer algo. Entonces, tamachtiani literalmente quiere decir ta, persona, ni, que se dedica, machtia, enseñar, persona que se dedica a enseñar. Lo mismo con el segundo, porque tenemos el verbo pastía, que es curar. Entonces decimos ta, persona, pastía, curar, y ni, que se dedica, persona que se dedica a curar. Es un doctor, ¿sí? So here are some couple examples. So Tamachani says ta, which is the prefix. It also means a person or someone, right? So then you have the verb machtia to teach. Then you have the adjective ni. We have tamachtiani. That means teacher. Same with the next example. So ta again, right? A person or someone. Pastilla, it's the verb to cure, the adjective ni, and now you have the profession, tapahtiani, which means doctor. Tamachtiani says the literal translation of what you're saying is person who dedicates to teach, to cure, whatever the verb is. Mhm. Muy bien. Entonces, esta es la estructura y para esta clase yo les había pedido que por favor trajeran el diccionario, ¿verdad? Aunque sabemos que el diccionario solo está en español, pero lo vamos a ocupar en esta clase. Lo que voy a pedirles es que vayan buscando las palabras que están en rojo, por favor. Yeah. So Tamacheni had mentioned before to please bring the dictionary. Yes, we are aware that it's only available right now in Spanish, but maybe if you can help Tamacheni tell him what the verbs are in the on the list of professions that you see here. So the verbs are indicated in red letters. So Muy if you bien, can tell, entonces, recordemos que todas las profesiones son ta, persona que se dedica a, y ustedes me van a ir diciendo el verbo, a qué se dedican, ¿sí? so remember that all professions begin with ta. So what does this person dedicate to? Uh, Ujú. a chef or a cook. Ujú. Un, Persona que se dedica a cocinar, un chef. Muy bien. El siguiente, persona que se dedica a qué? next one. Guardar sería policía. Un policía, ¿sí? Un policía, puede ser un guardia de seguridad, un guardaespaldas, una niñera, una persona que cuida ancianos, puede ser cualquier persona que se dedique a cuidar, cualquier cosa. So tahpia means to take care of. So that would be a police, also a nanny, anyone who takes care of. Mhm. Bien, tenemos también Tanamagani, persona que se dedica a qué. Vender, sell. Ejé. Okay. Entonces sería un... Vendedor, disculpe, vendedor. Ujú. Muy bien. Ajá, persona que se dedica a vender sería un vendedor. ¿Y en inglés se llama? Vendor, vendor, tanamagani, vendor. So like your retail people. ¿Así? Oh, vendor, V-O. Pero este Como es un como una seller persona también. que vende También, qué, por ejemplo, que ¿Cómo? vende, sí, porque diría en inglés, pensaría como salesperson, que eso es diferente que un vendor. Que un vendor es alguien que está vendiendo piraguas por la calle, que eso, You could also say merchant. ujú. pues, Cualquier, hay una diferencia, Tamachani, vendedor, o sea, algo específico. No, es cualquier persona que se dedica a vender lo que sea. Puede vender casas, carros, tortillas, agua, cualquier cosa. Es una persona que se dedica a vender Okay. totalmente. Si se dedica a las ventas es Tanamagani.
So Tamashani says is a person who dedicates to sales, and they can sell anything, water, tortillas, real estate. Um, they sell. So I guess we have seller, vendor. Zach, I think you said merchant as well, Yeah, Very you right? could use old school. merchant or seller. We don't, it's not really, I mean, salesperson is probably the most common term Mhm. that we use, like salesman or saleswoman. Yeah. But Person. we wouldn't say a salesperson is someone selling things on the street. You wouldn't say that. Yeah, that's kind of more typically a A vendor. vendor. Yeah. So that's why like they're all Sí, in this case sí. though. De hecho, pues no se puede encasillar solo en uno, ¿verdad? Porque de hecho, como tal, las palabras en náhuatl no es que signifiquen solo una cosa. Claro. Recordemos que está diciendo persona que se dedica a esta acción. El verbo es Ujú. vender. Ajá, en general. So so Sí, Tamashani says we cannot be too focused on only one translation. We have to keep in mind that it's based on the verb to sell, right? That's what Ajá. we're focusing on. So it's anyone who muy bien. sells. Mhm. Seguimos. Sí. La siguiente es persona que se dedica a. Next one. Ujú, Escribir, right? ujú. Persona que se Writer. dedica a escribir. Ejé. Okay. So writer, we have a writer. Mhm. Muy bien. Sí, acá también puede ser un periodista, porque los periodistas se dedican a escribir. Sí, anotan tienen sus escritos, un historiador, una secretaria, cualquier persona que se dedique a escribir. Okay. So for a writer, Tamashjani says this can also be a journalist that writes. So we have journalist, writer. It can also be a secretary, right? Because they also write. So there's many definitions to the word tawawaswani. So again, the focus is the verb to write. Y Bien. con una, Ujú. aquí le puse en el chat, le puse writer también. Ah, perdón, está mal escrito. Later. Sí, sí. Con una T nada más. Sí. Una T, exacto. Sí, muy bien. Sigamos el siguiente. Next one. President. Un Presidente. presidente, sí. Cualquier persona que se dedique a mandar un gerente, un director, el jefe, sí, cualquier persona que tenga un cargo de mando. Mhm. So Tamachan says yes, it's a president. It can also Un be a manager. alcalde también. It can Ajá. be a mayor, manager, director, the boss, anyone who gives orders. Muy Y, bien. y ese Ujú. verbo, ¿qué significa? Tuctía. Significa mandar y tiene dos significados. La primera es mandar de dar una orden y la otra es mandar de enviar algo. Por lo tanto, también esta palabra la ocupan para el cartero, también para Mm. el mensajero. Sí, So there are two meanings to the verb tutia. One is to give orders, and the second one is to send something. As a matter of fact, Damachiani says that tutiani is also the word that you use for the delivery service, the postman, for example. Mhm. sí. El siguiente persona que se dedica a. Next one. Aconsejar. Ujú. Em, ¿Qué ¿Qué sería una persona profesión hace que... eso? Ujú. ¿Sería como terapeuta o algo así? Pudiera ser un ¿No? terapeuta, un coach, un Ah, psicólogo, ¿sí? Alguien Ah, que da consejos. También pudiera ser un líder religioso, por ejemplo, un pastor, ¿sí? En una iglesia, porque aconseja a sus feligreses no pecar o no hacer ciertas acciones, ¿sí? ujú. So Tamachjani says the verb is to advise. So this could be a therapist, a coach, a religious leader, like a pastor. Um, yeah.
Muy And bien, oh, sí. perdón, hay una pregunta en el chat. So we have a question in the chat. What page in the dictionary should we be one? So all the words in the professions that you see here on the left column, everything that is in red, that is the verb. Ujú, That is the sí, lo verb. que tienen que buscar es lo rojo, porque la palabra completa probablemente no esté. Ustedes están Yeah. So, aprendiendo cómo está formada y cómo van a crear los otros. so what we're learning is how to convert a verb into a profession. So if you look up the entire word in the dictionary, there's a chance that it might not be in the dictionary, but the letters in red should be in the dictionary because those are the verbs. Mhm. Bien, la siguiente, Next one. persona que se dedica a... Person who, Arreglar, como que sería como un carpintero o algo así. Bueno, creo que carpintero no, pero pudiera ser alguien que, por ejemplo, repara, por ejemplo, antes, bueno, habían muchos como personas que reparaban, por ejemplo, o todavía lo hay, personas que reparan electrodomésticos, que reparan televisores, lavadoras. Sí, puede ser también una persona que trabaja en un taller, sí, las personas que trabajan en el taller reparan los carros. También pueden ser aquellas personas que su trabajo es decorar, por ejemplo, dejar bonito algún lugar, una decoradora de fiestas, de interiores. Ese sería un chihuani, una persona que se dedica a arreglar cosas. so we have a comment, repairman. That is correct. So Tamachani says there are different meanings to this profession. So it can be a repairman, handyman, as you mentioned in the comments, someone who also repairs cars, home decorator as well, also event planner. Mhm. Bien, y aquí tenemos el Tatsumani, que no hay que confundir Tsuma con Suma, ¿sí? Tsuma es coser y Suma es pelear a golpes. Entonces, a veces por una mala pronunciación podemos dar a entender otra profesión o otra cosa que no queremos hablar, ¿sí? Recordemos que la TZ es como que se pincha algo, Suma, Suma, y el otro es Suma, Suma. Entonces, Tatsumani es un costurero, costurera, alguien que se dedica a coser, y Tatsumani, alguien que se dedica a pelear, como un boxeador, un karateca, ¿sí? Un guerrero. So Tamacheni says with the following profession, it comes from the verb summa. And he says, please be mindful of the pronunciation. Please ensure that we pronounce TZ, right? So summa, because if you don't pronounce it that way, if you pronounce it with the letter S, summa means to fight. So summa with a TZ, it means to sew. So tatsumani means, oh my Fighter. God. Yeah, thank you. A tailor. So it would be a tailor, and Seamstress. a seamstress. Thank you. And then you have tasumani, because if you don't pronounce the TZ, if you say tasumani, you're basically saying someone who fights. Someone who fights. Yep. Sí. Bien, Tashimani, ayúdenme, por favor. Persona que se Next, dedica a... what's Shima? Una persona que corta el pelo. Ujú, es decir, Cut un hair. barbero. Sí, barbero o un Barber. Barber, estilista. yeah. Ujú. Mhm. So a barber, hairstylist. Bien, Taquiquiluani. Ah, no, perdón, Tawigani. Nos saltamos uno. Mhm. Es So Guiga. what is Wiga? Bus driver, Manejador de bus, Carrier? motorista. Sí, muy bien. Sí, Tawigani es una persona que se dedica a llevar cosas. Por ejemplo, las personas que reparten paquetes, las personas que reparten comida, los carteros, las personas también que llevan, que Is it conducen, por an ejemplo, artist? Sorry?
or somebody who paints? We got so it's someone who carries things. So Tamachini was saying this could be like, for example, your Uber drivers, right? Like they carry your food, right? It can also be sorry, I'm just gonna let Tamachani finish. Siga adelante, Tamachani, si puede Ah, terminar. bueno, y también fíjense que además de Tawigani puede significar tanto la persona que lleva el transporte, pero puede ser también el mismo transporte, porque Tawigani literalmente quiere decir lleva gente, ¿sí? Porque recuérdense que Ta significaba persona, gente, alguien. Entonces Tawigani también quiere decir lleva gente. ¿Y qué lleva gente? El carro lleva gente, el barco lleva gente, el bus lleva gente, el tren lleva gente. Entonces, los transportes también son Tawigani. Se refiere tanto a la persona que lleva cosas y al transporte. So Tamachani says the word tawigani has two definitions, two meanings. As a profession, is anyone who takes or carries things to another location. So that could be your Uber driver. That could be the bus driver. That could be your Uber Eats driver, right? Because they're, or pizza delivery, right? Because they're carrying something to somewhere else. The second meaning is a bus or a car because it, at the end of the day, it's an object that is carrying things. In this scenario, is people, right? So a ship would be a tawigani, a boat, a bus, a car. Mhm. Bien, Taquiquilwani, el siguiente verbo. Next one. Is this an artist or somebody who paints? ¿Alguien quien Ujú, pinta? sí. Sí, una persona que se dedica a pintar y a dibujar puede ser un artista siempre y cuando dibuje y pinte. Puede ser una persona que hace murales, un muralista, puede ser un caricaturista, puede ser también un diseñador gráfico, porque los diseñadores gráficos, aunque ya no pintan o dibujan en físico, lo hacen en la computadora, en una tablet, y pues le van dando color a sus creaciones también. So yes, that is the correct answer. So it's a painter, an illustrator, anyone graffiti, right? So murals, cartoons. Also, it can be used for graphic designer, even though nowadays graphic designers don't generally draw by hand like pen and paper, but they are doing it on the computer. So that would be a graphic designer as well. Mhm. Bien, tenemos Tamiktiani, que sería un asesino, pero también esta palabra se ocupa para los animales que son venenosos, porque matan gente también. So the next one, Mictia. So this would be someone who assassinates. It's an assassin. Damachiani says it also applies to venomous animals, right? Because that's what they do. They poison. What También, about por ejemplo, se ocupa para los destazadores que matan a las reses, a las vacas, sí, en granjas, para, para que la carne se pueda vender, ¿verdad? And Damiktiani is also, it also means the butcher. So this is the person, not that they cut the meat. They slaughter? kill, yeah, they slaughter the animal. What Mhm. about Muy like, bien. would you use that for exterminator? Like a Oh, pest like, control? oh, okay. Like Y esta palabra también se puede usar para exterminador, los que matan los insectos, Tamachian. Sí, sí se pueden, sí, porque matan animales, insectos. También sí, sí se puede. Yes, yes, because they kill Bien, insects. bien, tenemos Tapagani, que sería una persona que se dedica a lavar, una lavandera, y Tapalewiani es una de las palabras que más significados o profesiones tiene, porque un Tapalewiani puede ser, literalmente quiere decir Tapalewiani, persona que se dedica a ayudar. ¿Quién puede ser? Un ayudante. Cuando tenemos problemas legales, ¿quién nos ayuda? Un abogado. Cuando hay un fenómeno natural o un desastre, ¿quién nos ayuda? Un socorrista, ¿sí? Una persona que brinda primeros auxilios. Para cuando tenemos tal vez algún trabajo con mucho trabajo, muchos cargos, pues tenemos un asistente, puede ser, ¿verdad? Entonces, Tapalewiani es cualquier persona que se dedique a ayudar. Cuando en la casa se necesita que cuiden a los niños, necesitamos a alguien que cuide, que ayude, ¿sí? Alguien que nos ayude con la limpieza, es un Tapalewiani. Esta es la palabra que más profesiones incluye. So we have a tapagani, which means washer, a person who washes.
And the last one, tapalewiani, Tamachiani says it means someone who helps. That's what they do for a living. And it has many definitions. You need legal help, you go for a lawyer. If it's a disaster, paramedics. If you have a lot of work, you need an assistant, a nanny to take care of the children, also a custodian, right? Because they help. They help to clean. So this tapalewiani has a lot of definitions. Muy bien, tenemos aquí otras definiciones. Aquí voy un poco más rápido porque están tardando un poco. Tenemos Tatugani, una persona que se dedica a sembrar. Tapagiltiani, una persona que se dedica a hacer reír a otras personas. Es decir, bueno, Tatugani, un sembrador, ¿verdad? Un agricultor, alguien que trabaja la tierra. Y un Tapagiltiani puede ser un payaso, puede ser un comediante, alguien que se dedique a la comedia. Okay. So Tatugani is a planter, is someone who works in agriculture. Next one, Tapagiltiani is a comedian or a clown. Bien, Tapuani es una persona que se dedica a contar, pero Púa es el verbo contar para números, no para contar historias o para contar cosas, ¿sí? Es para contar numéricamente, ¿sí? Y Taichtegini, es decir, que sería un contador, un cajero, alguien que se dedica a contar cosas. Taichtegini es un ladrón, persona que se dedica a robar, dice. Okay. So now we have Tapuani, which means to count. So we're counting numbers. So that would be an accountant or a cashier, right? Because they're counting money. The last one, Taichtegini, it means a thief. Muy bien. Y bueno, si ustedes se fijan, la estructura para estas profesiones es bastante sencilla, ¿verdad? Ta, persona, el verbo y ni, que es dedicarse. Esa es la estructura que llevamos hasta el momento. Okay, so again, if you look at the structure of the word ta, right, plus the verb plus ni, a person who dedicates to whatever the action is. Bien, ahora vamos a comenzar con los neologismos. Los neologismos pueden ser tanto de lugares o como sustantivos comunes, ¿sí? Nombres de cosas comunes, cosas que antes no existían y que ahora existen y tenemos que nombrarlas. Okay, so neologism. So these are new words. So they have to be created to give names to common nouns or places. Mhm. Entonces tenemos por acá para crear, vamos a comenzar para crear sustantivos en este caso. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Tenemos una fórmula aquí. Necesitamos ta, que es el prefijo pronominal indefinido, lo mismo que vimos allá, un verbo transitivo, pero ahora en lugar de ni, que allá poníamos ta, el verbo transitivo, más ni. Ni porque era una persona. Lis porque es un objeto o es una cosa, es algo. ¿Sí? Esto es lo que lo va a volver un sustantivo. Okay, so now we're going to look at the formula, how you use transitive verbs to create neologism, new nouns. So you're going to see that the formula is similar to the previous one. So you have ta, the indefinite pronominal prefix, plus the transitive verb. But instead of ni in the previous formula, which is referring to a person, we're going to use lis, L-I-S, because it's an object and it's also the nominalizer. Entonces tenemos acá ta, ¿sí? Tenemos nutsa y tenemos lis. En este caso sería algo, porque recordemos que ta podía significar persona, gente, algo también, algo. Entonces sería un algo que llama. Pero el lis nos está diciendo que es un objeto llamador. Sí, es un objeto que llama. Un teléfono, un celular. Sí, el tamanalis es un objeto que cocina, es algo que cocina, ¿sí? Entonces es una estufa. Okay, so here are a couple of examples. So ta, which is the indefinite pronominal prefix, then the verb nutsa, which means to call. Then you have the nominalizer, lis, it's an object. So the new neologism is danutsalis, which means an object that calls. What is it? It's a phone, a cell phone. Next one, ta plus the verb mana, which means to cook. You add the ending lis,
Now you have tamanalis, which creates the word an object that cooks. So that would be the oven or the stove. Muy bien. Entonces tenemos ahora también cómo crear nombres de lugares, ya teniendo la misma estructura. Solo que acá volvemos a tener el ta, tenemos el verbo y transitivo, pero ahora vamos a colocar en lugar de ni, que era para personas, o el lis, que era para cosas, luyan. Y luyan quiere decir un lugar donde se hace algo, ¿sí? Un lugar donde se realiza algo. Entonces tenemos acá los ejemplos. Ta, machtia y luyan. Lugar donde se enseña. Ta, qua, luyan. Lugar donde se come. Un restaurante. Ta, shima, luyan. Lugar donde se corta el cabello. Es una barbería. Tamachani, una consulta. ¿Sí? Para Hualuyan, ¿es un comedor o es un restaurante específicamente? Es un lugar donde se come. Puede ser un comedor, sí, un food court, un área de comida, una cafetería, incluso puede ser cualquier lugar en donde se pueda comer. Okay, okay, gracias. Sí. So now Tamachani is teaching us another formula. So these are to describe places where things are done. Okay, so we're going to use ta, again, the indefinite pronominal prefix, plus the transitive verb. And the new ending is luyan, which means place where something is done. So here are three examples. So you have ta plus machtia, the verb, plus luyan, which is a locative. So now you have the word tamachtiluyan. It translates to place where one teaches. It's the school. The next one, ta plus the verb gua, to eat, plus luyan. You have takwaluyan, place where one eats. I need to make a correction with the translation. It does not mean a dining room. It means a restaurant, a cafeteria, a food court, a diner. Last one, ta plus the verb shima, then luyan, you have tashimaluyan, place where one cuts hair. So that could be the barber shop or the salon. Muy bien. ¿Habrá alguna pregunta con algunas de estas formas que hemos aprendido? Any questions with any of the formulas? No. I guess how do you know to drop the A on too much diluyan? It's ¿Cómo, cómo, diluyan. cómo sabe que tiene que, por ejemplo, en el verbo machtia, cómo sabe que Ujú. tiene que cortar la A? Sí, bien, quiero ver. No, no he escrito nada. Ah, sí, aquí, de hecho, aquí lo vamos a explicar. Ahorita le vamos a responder cuando lleguemos a estos dos ejemplos. So he's going to answer your question when we get to the last two words that you see here in the column. Bien, tenemos entonces acá tagagilis. Por favor, ayúdenme a buscar los verbos, eh, pero un poco rápido. Okay, so if you guys can quickly look up the verbs in the dictionary and tell them what they mean. So again, the letters in red, that's the verb that you'll find in the dictionary. Muy bien, con la primera palabra, como termina en lis, ¿será un objeto o será un lugar? ¿Qué dicen? So the ending is lis. Is that a place or an object? Object. Object. Okay. Ujú, muy bien. Un Entonces, objeto ¿qué que tipo de oye. objeto es esto? Un So what's objeto que oye. An Un object that. objeto, un objeto que nos sirve para escuchar. Entonces pudieran ser unos audífonos o un aparato, por ejemplo, de las personas que Mm. tienen baja audición que utilizan para poder escuchar, ¿verdad? So tagagilis is either earphones or those assistive devices for the hearing impaired. Yo me recuerdo que esta palabra también en el trimestre pasado, o no sé, hace mucho le preguntaban a los estudiantes, ¿pero es de los que tienen cables o los que no tienen cables? Porque creo que tienen nombres diferentes, ¿verdad? Entonces recuerdo esa pregunta. Incluye todo. Lo que importa es que nos sirve para escuchar, ¿verdad? So
Jenny says that in another semester, a student asked them, but which earphones, the one with the cords or without them? Because in English they have different names, right? So Jenny says, tagagilis is for any object that helps you to hear. Muy bien, Ajá. tenemos Tamanaluyan. ¿Es lugar o es un objeto? Luyan, is that an object or a place? Place. Lugar. Ujú, es un lugar. Entonces, ¿es un lugar para qué? It's a place for To Cooking. eat, to cook. cocinar. Ujú, la cocina. Muy bien, una Is cocina. the kitchen. Muy bien. El siguiente, ¿es un objeto o es un lugar? Next one, object or a place? Object. Ujú, Objeto. ¿y para qué nos sirve? What does it do? Something that stings. Stings? ¿Algo que pica, Tamache? Sí, como por ejemplo una jeringa. Ah, like an injection. Ujú, Oh, a bien. shot. Ujú, ujú. El siguiente también es un objeto porque termina en lis. ¿Qué es WhatsApp? ¿Para qué nos sirve este objeto? What's this object for? WhatsApp. What's es secarse. Secar, secar, Entonces es una ajá. toalla. Sería una toalla. It'd be a towel. Pudiera ser Um, una toalla, pudiera ser un secador de cabello, pudiera ser un ah, secador de ropa también, cualquier cosa que nos sirva para secar. hmm. So there's different meanings. So it means to dry. So that could be a towel, a hair dryer. What's the other one? Oh, yeah, a Sí, dryer machine. sí. Y tenemos el siguiente que sería un lugar porque termina en luyan, ¿sí? Con el mismo verbo. ¿Qué sería entonces? So So same verb. Sorry. a place where you dry off. Un lugar Ujú. donde te secas. Donde seca, sí. Por ejemplo, bueno, esto se ve mucho en El Salvador, ¿verdad? Que tenemos el patio y se tiende la ropa, como Okay. un tendedero. Ujú, This would be the backyard because in El Salvador they use the backyard to dry their clothes. ujú. Taishpitzalis es un objeto, ¿para qué? Next ¿Qué one, it's an hace? object. What does it do? Ujú, Soplar. Like blow, ujú. I guess. So, un objeto que hace eso sería. mm, Un A fan. ventilador, Ajá. ah, Huh? claro. Yep, un a fan. ventilador. Yep. Mhm. Sí, un ventilador. Bien, y tenemos Machtia que nos preguntaban por qué allá perdió la última A. Sí, en esta fórmula tenemos que los verbos de cuarta son aquellas palabras o aquellos verbos que terminan con IA o UA. Por ejemplo, vamos a escribir uno que termine en UA. Sí, si un verbo termina en ia o ua, es un verbo de cuarta categoría, así se le conoce. Entonces, a los verbos de cuarta, generalmente, porque hay excepciones, se les va a quitar la última vocal. Okay. So now we're answering the question that we received. When do you know to drop the letter A? So these verbs, Tamachani is writing them here on the screen, they end with IA, ia, or UA, ua. So these are category four verbs. This is the general rule. There are, of course, exceptions. With category four verbs, when you start conjugating them, like applying them into formulas, they automatically drop the letter A. Mhm. Muy bien, entonces, ¿para qué serían los últimos dos? Porque es el mismo verbo, ¿cómo lo definiríamos? So what's the meaning of the last two words? Because it's the same verb. Recordemos que es de cuarta, entonces le hace falta una vocal, que es la A, ¿verdad? So it's a category four verbs. It ends with an A, but we had to drop it. So, television? Televisión.
Bueno, no. Dice un objeto que ilhuitía, que es mostrar, un objeto que muestra algo. En este caso está pensado más que todo como para un Hmm. proyector, algo que Okay. muestra algo. ¿Sí? An object that shows something, so it would be a projector. Ujú. Y ahora, el lugar, ¿qué sería? Es el mismo verbo, pero ahora es un lugar. ¿El ¿Tiende? cine? Verb. Hmm. Ujú, So Yep, a movie theater. correct. ujú, así es. Puede ser también, además de un cine, puede ser un museo, porque hay exposiciones, porque hay cosas que se muestran, ¿sí? It can also mean a museum because they show things. Mhm. Ujú. Bien, vamos a pasarnos ahora a los verbos intransitivos. Recordemos que los verbos intransitivos no necesitan de un complemento, no necesitan de un complemento, ¿sí? Basta con que lo haga la persona por sí sola. So now we're going to look at intransitive verbs. Again, these are verbs that do not need an object to complete the sentence. Mhm. Acá, para construir las profesiones y los oficios, está mucho más sencillo. Si usted entendió con los verbos transitivos, esto le va a parecer muy fácil. ¿Por qué? Porque necesitamos nada más un verbo intransitivo más el ni. Aquí ya no necesitamos el prefijo ta, ¿sí? Solo necesitamos el verbo intransitivo más ni. So if you understand how to use transitive verbs to turn them into professions, if you know that formula really well, then for intransitive verbs, it's going to be a piece of cake because you only need the intransitive verb plus ni. Mhm. Muy bien, entonces tenemos por acá algunas profesiones y oficios. Comienzo yo con la primera y los compañeros me ayudan a partir de la segunda. Okay. So here are some professions and trades. Damachjani is going to do the first one, and you can help them with the rest. Mhm. Bien, tenemos Mumachtiani, que sería, ojo con esto, acá lo del verbo de cuarta no aplica. Lo del quitarle la última vocal a los verbos de cuarta solo aplica si es verbo transitivo, ¿sí? En las profesiones, en los oficios, en los lugares, en los objetos, ¿sí? So Damachjani says we just talked about category four verbs. We were talking about that rule. That rule does not apply with intransitive verbs when we are talking about professions and trades. So you can see the list here. These are category four verbs. Mhm. Muy bien, entonces tenemos Mumachtiani, alguien que se dedica a estudiar, un estudiante. Okay, so the first one, Mumachtiani, is a student. Muy bien, y tenemos Mihtutiani. Next one, Is it a dancer? bailarín. Ujú, ujú. Puede ser un coreógrafo también, alguien que se dedica al baile, sí, a bailar. It can also be a choreographer. Mhm. El siguiente, Next one, esta palabra es la que no existe en inglés. Es alguien que oh, se dedica a pasear, alguien que se dedica a viajar, puede ser un viajero, puede ser un guía turístico, alguien que su trabajo es, o puede ser que sea, no sea trabajo también, que se dedique a viajar. mhm. So this verb does not exist in English. However, the profession does. So this is someone who dedicates themselves to traveling. So a traveler. Mhm. Ujú. De Tashkalúa, Tashkaluani, una persona que se dedica a qué. Next one. Sorry, real quick. Is there a reason it isn't just traveling? Is there a reason So Kashalua doesn't mean traveling? because the translation is pasear, which means to stroll. It means to stroll, like you take a stroll, like that, but it has many different meanings. So there isn't one verb that truly translates the word to English. But Damachjani says the profession is a traveler, like someone who travels. So maybe like a travel blogger. Gotcha. See, because we would say Ujú. travel blogger, not a stroller, like someone who strolls. That is not a profession, right? So yeah. Sí, es que pasear es más como caminar en un pueblo para conocerlo. Eso. So, but Entonces, yeah, ajá. yeah, because Bashalua is like to take a stroll in the town. You're walking. Ujú. Mhm. Bien, y tenemos, bueno, Tashkalwani, una persona que se dedica a tortear, una tortillera.
Tashkalwani is someone who, a tortilla maker. Ujú. Tegitini, ¿quién sería? ¿Qué sería? Who would be Tegitini? Like a marriage counselor? Consejador de matrimonio Um, también. No, no, no. y es Tegiti es trabajar, trabajar, trabajar. Ujú. Oh, Entonces es pues, un trabajador. so, en general. Ujú, so Tegite means to work, so it's a Yeah. worker in general. ujú. Mutalwani Next one. es correr, entonces sería un It's running, so it's a Runner, runner. corredor. Ujú. Sí, muy bien. Y un taquigani, ojo con esto porque se confunden mucho con la pronunciación con esto. Sí, recordemos que la KW se pronuncia como Q. Sí, si usted no pronuncia la KW correctamente, va a decir tawigani. Sí, tawigani era un mensajero, un carro, un bus, pero taquigani es un cantante. Okay, so not to confuse these two words because they look alike, pronounced differently. So you have taquigani, which means a singer. Tawigani is a person that carries something somewhere else or a car. Bien, también taquigani no solo significa cantante, sino que también es cualquier persona que trabaje artísticamente con su voz. Puede ser alguien que hace doblajes, por ejemplo, puede ser alguien que declama poemas. Es ocupar la voz para realizar arte. So Tamachiani says taquigani has other meanings. So it's basically a person who uses their voice in artistic ways. So it could be dubbing, a poet, a singer. So the Ujú. verb taquiga no significa cantar, sino significa usar, utilizar la voz. Like Utilizar la voz en arte, en algún tipo de arte. Sí, principalmente se usa para cantar, pero realmente si usted mira, por ejemplo, a alguien declamando un poema, es como si estuviera cantando, ¿verdad? Entonces, es porque un pajarito de la montaña ha hecho su nido. Entonces, lleva como melodía al hablar. Entonces, también se ocupa para esto. So taquiga is to use the voice in an artistic way. So yeah. Sí. Bien, ahora vamos con los neologismos. Recordemos que le vamos a agregar lis para convertirlo a un objeto o a una cosa y luyan para convertirlos a un lugar. La fórmula sería acá más fácil porque tenemos solo un verbo intransitivo más el lis. ¿Sí? Tenemos nesnemi, que es caminar, más el lis, entonces nos queda nesnemilis, que sería una máquina para caminar, una caminadora. So here's the formula on how to use intransitive verbs to create neologisms. So easy formula, intransitive verb plus lis, the nominalizer. So you have nehnemi, which means to walk. If you add lis, you have nehnemilis, which means a treadmill. Y Yultagetsa, literalmente es hablar con el corazón, pero lo traducimos como pensar. Más Elis nos quedó como, ¿esto es pensamiento, Valerie? Sí, sí. Sí, muy bien. So we have the next one, Yultagetsa. The literal translation is to speak with the heart, but we translate it as the verb to think. If you add lis, you now have Yultagetsalis, which means a thought, right? Something that you're thinking about, a thought. Muy bien. Seguimos, entonces tenemos por acá. Si le agregamos Luyan, ahora pues sabemos que va a ser un lugar, ¿sí? Verbo intransitivo más Luyan es un lugar. Tenemos Mihtuti, Mihtuti a bailar más Luyan es un lugar donde se baila. Para los lugares, en ciertas ocasiones vamos a perder la última vocal, ¿sí? Eso es complicado, lo van a entender y lo van a ir descubriendo tal vez un poco más adelante, porque hay mucho que hablar de los verbos de cuarta, ¿sí? Porque probablemente vean que en algunos los pierde y en otros no. En resumen, si quisieran saber por qué en algunos casos se pierde y en otros no, es porque hay ciertos verbos que son compuestos.
¿sí? No son originalmente un verbo, sino que están hechos por dos verbos o por dos palabras. Entonces, esos verbos no pierden la vocal y otros sí. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, Mixtutiluyan, un lugar donde se baila, Amachtialuyan, un lugar donde se lee, Teguitiluyan, un lugar donde se trabaja, Tashkaluyan, un lugar donde se hacen tortillas. Okay, so now we have the formula on how to use intransitive verbs plus the ending luya, right, to say a place where something is done. So Tamachani says you see in these examples, you see category for verbs, and you're seeing that in this case, we're dropping the letter A. Now you may be wondering, well, how are we going to know when to drop the A and when to leave it alone? Tamachani says, honestly, category for verbs can be complex, but it's a subject that you're going to understand with time and with more lessons. The reality is that they're a little bit complex because in some instances, these category four verbs are compound verbs. And thus the rules change from time to time. So we have mihtutia, which means to dance. You add the ending luya. Now you have mihtutiluyan, which means place where one dances, discotheque, dance club. Now you have amatachia, to read. You add luyan. You now have amatachia luyan, place where one reads, a library reading area. Tegiti, to work, luyan. Tegiti luyan, place where one works. So that this would be the office. And last one, you have tashkalua. If you add the ending luyan, now you have tashkaluyan. So this would be the place where one makes tortillas or tortilleria or tortilla shop. Muy bien, acá tenemos algunos ejemplos. El primero es el verbo saltar y esto es un objeto. Entonces, ¿a qué objeto creen que se hace referencia la primera palabra? Okay, so we have some practice. The first one, we know it's an object because it ends with lis. So what is it? Es un puente que salta uno. So it jumps, it jumps. Un Well, trampolín. okay. Yeah. I Sí, I un Trampoline. said is it trampolín. a bridge because I was thinking like it jumps, but eso tiene mucho más sentido, ya. Yep, Sí, un trampoline. trampolín. Mixtutilis. Bueno, Next one. mixtutía es bailar y lis es una cosa, es un sustantivo. So we know it's the verb to dance, but it's an object. What is it? Es el sustantivo para danza o coreografía. It's the noun for dancing or choreography. Mahuiltiluyan, Mahuiltía es jugar y Luyan es un lugar. Entonces, ¿qué es eso? The next one is to play. It's a place. Where is it? What is it? Like a playground Un or a parque? Bueno, es un lugar donde se Or, juega. Pudiera ser un estadio, pudiera ser un área de juegos, como por ejemplo donde en los restaurantes hay un área para que los niños jueguen, sería esto. Y también pudiera ser un teatro, porque la palabra actuar la vamos a ocupar como que la persona está jugando, ¿verdad? Juega a ser bruja, juega a ser un animal, ¿sí? So it has different meanings. One, yes, a playground or a play area for children that sometimes you see in restaurants. It also means stadiums, right? Because they play sports. It also means a theater because when you're acting, you're actually playing the part. Mhm. Ujú. Eh, tis- eh, Tiscalía es parir, es tener hijos, y Luyan es un lugar. Entonces, ¿qué sería eso? un hospital. Ah, Una no. sala de partos. Ajá. Okay. So Sí. Sí. Iskaliluyan is a birthplace, like where you give birth. Gucci, dormir y Luyan es un lugar. Gucci is to Bed- sleep, Luyan is a place. Mhm. Bedroom. La cama. It's the La bed. cámara. No, 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 porque si fuera la cama sería con Liz, pero de hecho la cama Ah, es un tiene lugar, es un un lugar. nombre. Ujú, sí, sí. Ah, pues. La habitación. Pudiera ser el dormitorio o puede ser también un hotel, un lugar donde se puede Un dormir. hotel. ¿Sí? hotel. So Tamashani says, yes, it could be a bedroom, more specifically, a hotel. That's where you sleep, a Mm, place. Mhm. Bien, Maltiluyan, Maltía es bañar y Luyan es lugar. You bathe, Luyan is a place.
bathroom. Baño. Puede ser el baño donde nos duchamos, donde nos bañamos, o puede ser también un balneario, sí, un lugar Okay, balneario. so, Ujú, so it could be a place where you bathe. It can also be a pool. ujú. Nejnemilis, bueno, este ya lo habíamos visto, es una caminadora. ¿Ve? Sí. We already saw that. It's a treadmill. Mhm. Bien, vamos ahora con el último tipo de grupos. Acá lo que estamos aprendiendo es que para que ustedes sepan las fórmulas, para que ustedes puedan construir sus propias palabras, ¿sí? Que de hecho eso vamos a hacer más adelante. Tenemos ahora los verbos transitivos con aglutinaciones. ¿Qué es una aglutinación? Es algo como el rompecabezas, ¿sí? Usted tiene un paisaje. Pero para construir ese paisaje tiene que unir varias piezas para ver el paisaje en general. Eso es una aglutinación. So now we're going to look at transitive verbs with agglutination. So Tamachani is teaching us the formula so that in the future we can create neologisms. So what's an agglutination? So it's like it's part of a puzzle and you're zooming out to see the entire picture. Mhm. Muy bien, tenemos ahora para la fórmula sería la siguiente. Sería colocar un sustantivo, un verbo transitivo, más el prefijo, perdón, el sufijo ni. ¿Sí? Okay. Esa sería la fórmula para crear la profesión. So this is how you create the profession. So you take the noun plus transitive verb plus ni. Mhm. Muy bien. Seguimos entonces, tenemos por ejemplo acá el verbo chigua, que es el que lleva la mayoría, es hacer. Chigua es hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería un tamal chihuani? Tamal es, lo que está en rojo es el sustantivo, lo que está en celeste es el verbo y el adjetivo que es el ni, ¿verdad? Okay, so Tamashani says with these professions, you see the words in red, that's the noun. Chiwa is the verb. Sorry, in blue, it's the verb chiwa, which means to make. And then you have the adjective, ni. Ujú. Fíjese, Valerie, que también con Alicia estábamos viendo en la clase la semana pasada que también es make o do. Uh-huh. Yeah, so chiwa Sí. has two definitions, to make or to do. Ujú. Y ni, que bueno, es el adjetivo. Entonces acá nos quedaría como hacedor, un hacedor, un So hacedor de. Ujú, so the translation, so is chiwani is maker of, ujú, and then ujú, the red indicates the profession. ujú. So a De tortilla tortilla. maker. Tortilla maker. Ajá. Y el siguiente, Next one. Pusa maker. pupusa Mhm. maker. Ajá. El siguiente, gal, es Next casa. one. A home That builder. is que hace Ujú. casa. Sí, sí, muy bien. Ahora, acá hay un problema. Llegamos a GAC. Shoemaker. Ajá, muy bien, sí, hace zapatos. Hace Ah, unas clases nosotros vimos una regla en donde poníamos, por ejemplo, ¿sí? Que, permítanme un minuto. Oh, just give him a few minutes. He'll be right back. So, yeah, cobbler. Bueno, perdón. Tenemos acá, recordemos que hace como dos clases, o bueno, en la clase de la ropa veíamos que existen ciertos sustantivos que tienen una terminación, que es la vocal más T o T más vocal. Tenemos como cuellat, gacti, teníamos, por ejemplo, cuachti. ¿Se recuerdan de esto? No sé si se recuerdan de esto. So Tamachani is going to explain the following Chiwani because when we were looking at the close, he told us about when nouns, when they end with a vowel plus a T or a T plus a vowel, they go through changes when we start using these words. Does anyone ¿Se remember that? recu- ¿Se recuerdan que cuando yo le colocaba el posesivo, ya no decíamos nugacti, decíamos nugak, ¿sí? Ya no decíamos, por ejemplo, nucueyat, decíamos nucuey, ¿sí? Perdía la última sílaba. ¿Todos recordamos esto? Does everyone remember how when we started applying possessive adjectives, like my shoe, my skirt, for example, with my shoe, nugak, we don't say nugakti. We drop the T plus the vowel, and now we have nugak. Does everyone remember that? ¿Sí?
Espero que sí. Si no, hay que repasarlo porque ya lo estudiamos en esa clase. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá igual vamos a unir, vamos a aglutinar. Entonces, recordemos que le vamos a agregar chihuani, que es hacedor. Entonces, yo no voy a decir gakti chihuani. Yo le voy a quitar el ti y entonces me queda gak chihuani. Cuellat es falda, ¿sí? Entonces, yo le voy a quitar a cuellat la terminación para decir una persona que se dedica a hacer faldas, ¿sí? Y así, con todo lo que termina con esta terminación, entonces yo ya voy a poner, por ejemplo, Quach Chihuani, le quito la última sílaba y ya me queda una persona que hace ropa, ¿sí? Un diseñador, por ejemplo, de ropa. So Tamachani is listing some nouns, right? So Kakichiwani, we we had to drop the TI because we're using that noun with something else, Chiwani. Uh, so again, it's a cobbler. Cueyat is a skirt. We drop the AT, so now we have Cuey and we add Chiwani, skirt maker. Then we have Guach. We drop the TI, add it with Chiwani, clothing maker. So this would be a fashion designer. Huh? Um, and then the last one, oh, perdón. Ahorita, ajá, sí, en esta otra es olla, gumit es una olla, ¿sí? Y si la persona es un artesano que hace ollas, va a perder la última sílaba. Y cuando la pierde, esta M se va a convertir en N. ¿Alguien recuerda por qué cambiábamos la M por N? So gumit, it means a cooking pot, but we're talking about pottery, right? So it's someone that makes that type of cooking pottery. Does anyone remember why we had to change the M to the letter N? Just because you can't end on an M essentially in Nahuatl. Porque en náhuatl no se puede terminar con M. Con M, así es, así es. Entonces lo cambiábamos a N y nos queda Gunchiwani, una persona que hace ollas. Entonces tenemos que tener presente esa regla de la terminación vocal más T o T más vocal, porque hay que eliminarle esa última sílaba. That is correct. And Tamashani says we have to remember this rule about the nouns, their endings, T plus vowel, vowel plus T, when we start using them with Acuérdense también, perdón. mhm. Bueno, acuérdense también que no todas las palabras van a poder quitárseles la última sílaba, sino que cuando no se podía, recuérdense que quitábamos la T y agregábamos una W, ¿sí? Nueu, mi frijol, mi agua, nuau, ¿sí? Nuguau, mi serpiente, nuelu, mi elote. ¿Por qué hacíamos esto? Porque si yo le quito la última sílaba a frijol, no me queda nada. Si yo le quito la última sílaba a agua, no me queda nada. Sí, entonces hay ciertas palabras que son muy cortas que ahí lo que hacíamos era cambiarla a W. Esto lo estudiamos en la clase número 2. Si no se recuerda o si necesita repasarlo, puede ver la grabación o revisar el material. So this rule, we looked at it in class number 2, right? So if you need a refresher, you can watch the playback. So Tamachani says there was an exception to this rule, which were these words that he has on the list here, because they're too short. If you remove the T, for example, from et, which means bean, you have nothing. You can't pronounce it. So if it's too short, replace the letter T with the letter W. So if you want to say my bean, it's nueu, my water. Replace the T with a W, and now you have nuau, my water, and so forth. Muy bien, seguimos y tenemos por acá para los neologismos, tenemos ¿cuál es la fórmula? Sustantivo, verbo transitivo más lis. Tenemos aquí, por ejemplo, tepusti, que termina en ti, ya sabemos que lo va a perder. Sí, entonces tenemos tagetza, que es hablar, y lis. Tepustag tagetzalis es una radio. Literalmente quiere decir un objeto que se dedica a hablar, bueno, en este caso que es de metal. Sí, aquí se unen otras cosas. Tenemos tacuicuil, es un dibujo, chiwa hacer, y lis es lo que lo vuelve objeto. Entonces sería un objeto que hace dibujos, es una cámara. Ulincuicuil video, chihuahua hacer, lis, un ulincuicuil chihualis, un
hacedor de videos, una cámara de video. Okay. So here's the other formula. So noun plus transitive verb plus lease, right? When we're creating objects. So first example, we have the verb, the noun te pusti, which is iron or any type of metal. The transitive verb tahtagetsa, to speak. The nominalizer lis. So now you have te pus tahtagetsalis, which literally translates to metal object that speaks. It's a radio. Next one, taquiquil, drawing, plus the verb chiwa, to make or to do, plus the nominalizer lis. Now we have taquiquil chiwalis, a camera maker of drawings. Last one, ulinquiquil, a video, the verb chiwa, to make or to do, plus the ending lis. Now you have ulinquiquil chiwalis, video maker or video camera. Ah, también tiene una consulta. Con la Sí. última también se puede usar para el teléfono, porque el teléfono tiene una cámara también, ¿no? Bueno, pero es que el teléfono se llama Tanutsalis, que es un llamador, es un objeto llamador. Em, no, bueno, sí pudiera ser porque tiene una cámara de video, ¿verdad? Sí. I asked them, Machiani, just in case, can we use ulinquiquilchihualis when we're talking about smartphones because they have the built-in camera? So maybe, yes, no? Mhm. Muy bien. It seems like Sí, it should be like everything object. It does everything. Ya, porque hace todo, ¿no? También. sí, es un objeto que hace todo. Sí, tal vez para la aplicación se pudiera ocupar específicamente. Maybe Sí. for the recording. ¿No? Bien, para el lugar ya sabemos, entonces tenemos aquí un sustantivo, verbo transitivo y luyan, ¿verdad? Tenemos Tamal, Chihuahua, Luyan, un lugar donde hacen tortillas, ¿sí? Gugumutsin, Chihuahua, Luyan, un lugar donde hacen pupusas. Tawigani, Namaga, Luyan, un lugar donde venden carros. So now we're looking at the other formula. A noun plus transitive verb plus luyan, which means a place, right? So first example, tamal, tortilla, the verb chiwa, plus luyan, we have tamal chiwa luyan, place where tortillas are made or tortilla shop. Gugumutsin, pupusa. So we have the verb chiwa plus luyan, gugumutsin chiwa luyan, place where pupusas are made or pupuseria. Tawigani, a car, the verb namaga, to sell, plus luyan, Tawiganina Magaluyan, place where cars are sold, car dealership or auto shop. Muy bien, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es que nos vamos a ir a las salas. Ah, perdón, todavía tenemos acá los ejemplos y luego vamos a las salas. Tenemos acá, lis, sabemos que es un objeto. Atutunchihualis, ¿para qué nos sirve ese objeto? What is this object for? We know it's an object because it ends in lease. It's a it's a barista or oh, it's a coffee maker. Ujú, una cafetera. Sí, un objeto hacedor de café, ¿verdad? Sí. Copy. Tenemos tamalchihualis. Next one. Tortilla maker. But what is that? Ajá. Es que es Sí, un... es una, bueno, por ejemplo, en El Salvador, en Guatemala también se usan mucho. Hay unas, son como máquinas donde hacen tortillas, entonces donde solo se pone la masa y la máquina la aplana, lo hace redondo y ya pues usted solo la saca de ahí y la echa al comal. Es una hacedora de tortillas. So Tamanchani says we see these machines in Guatemala and in El Salvador. You put the dough, like the maseca, in the machine, and it makes the tortillas. Ujú. Gakchiwaluyan, ese es un lugar. ¿Qué hacen ahí? This is a place. What do they do? Zapatos, they make shoes. Patos. Ujú, una fábrica de zapatos. Pizza. Tawigani Chiwaluyan. Next one. It's a place Uh, a car factory where they manufacture cars. Sí, donde hacen así es. Ujú. Gumal Chiwaluyan. Next one. It's a place. Gumal Comal. They make griddles or comals. Ujú. Sí, comales. Muy bien. Y Nagau, acá la terminación era una T, pero no podíamos quitarla. Nagau o Nagat es carne.
¿qué hacen ahí? So this one is nagat, which means flesh, but we have to drop the T and change it with a to a W. So what place is this? A butcher? La carnicería. Carnicería, sí, porque es un lugar donde venden carne. Y en el último, Atutun Namagaluyan, ¿qué venden ahí? And next one's a place. What did they sell? Cafetería, coffee shop. Una cafetería. Muy bien. Sí, bien. Vamos a regresar con la tarea luego de esto, pero ahorita nos vamos a reunir en salas y vamos a crear tres cosas en parejas. La primera es un nombre de lugar, una profesión y un objeto, un sustantivo. Entonces, en parejas vamos a hacer tres cosas, ¿sí? Apuéstenle a cosas novedosas, a cosas tecnológicas. Si ustedes digan, vamos a ver cómo se dice, qué sé yo, bueno, cosas así novedosas. Miren en sus electrodomésticos y digan, ¿cómo pudiéramos decir una lavadora, una tostadora? Algo moderno, igual con las profesiones, ¿verdad? Vean algo que es, que sea moderno, un youtuber, un cineasta, cosas así, creativas, no se vayan por lo común, ¿verdad? Por cosas que existan. La idea es que ustedes sean creativos y creen estas palabras. ¿Sí? Okay. So Tamacheni is going to split us into pairs, and in the following exercise, we're going to be creative. So look around you, look for very innovative things. We need names for them, right? So three things: a place, a profession, and an object. So be creative. Like, how do you say a filmmaker? How do you say, like very innovative technological things? Mhm. Muy How do you bien, say a vamos YouTuber? entonces. A Ajá. person. Yeah, okay. Thinking, okay, coworking spaces. Yo sé que tampoco en español tienen una palabra específica. Mhm. So like a place, so Luyan, to Mhm. work, pues trabajar, trabajar, te, tequiti. Tegitini? What do you mean a co-working space? Like a shared, I mean, Yeah, you know okay. co-working spaces? No, I've Or like, never heard of that oh, before. okay, so co-working spaces, I'm in a co-working space. So if you work virtually, you go to a place where other people are working. Oh, okay, okay, gotcha. Okay, so then And yeah, Tegitini. No, Let me tegiti, translate that. tegitini es trabajador. Ah, Recuerden que es el verbo. y okay, y el lugar sería, Dice, David Luyan. dijo que esta palabra Ujú. no existe en español. Son espacios de oficina, las personas que trabajan en las laptops, Sí, sí, y son sí. espacios que se bueno, los comparten. españoles dicen un coworking. Voy al coworking. Coworking. Usan la Ujú. Sí, palabra en inglés. Sí. sí, es un espacio Ujú. donde lo comparte con otros que están trabajando en la Sí, laptop. sí, sí. So, También pudiera ser, si fuera un call center, sería un lugar donde se realizan las llamadas, pudiera ser también un Tanutsa Luyan, porque se dedican solo a llamar, pero ahí va a depender de lo que hagan en el trabajo. ah, eh, pero el verbo trabajar no funcionaría en este contexto. Tegiti, sí, 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 Tegui- puede funcionar. Ok, ok. Tegitiluya en un lugar de trabajo. Sí, Tegitiluya. bien. ¿Cómo era escribir? No, espéreme, lo tengo aquí. Escribir. Guaguazúa es escribir. Taguaguazúa. Bien, va, Wawasu, sí, Wawasua, Luyan. pero acuérdese que es transitivo, entonces necesita ta. Ta, Ah, guaguazúa, da luyan. Wawasua, Luyan. Da Sí, Wawasuya, luyan. Suya, Luyan. Bien, vamos a irnos con También, el otro porque grupo todos también. están. Sí, escribiendo, puede ser. Ajá, puede ser Sí, okay, también. o Tegitiluyan estaba bien para que avancen a la siguiente. Ok, Tegitiluyan. una okay. Ujú. profesión. Ok, Sí, seguimos. sí. Eh, Pónganse Una ahí creativos. profesión. Investigador, astronauta, Astronaut, eh, youtuber. investigator, YouTuber, detective.
cineasta, Maker. Víctor me gusta. Sería alguien que hace videos. alguien, un So, hacedor de videos. Muy bien. Bueno, ah, Ok. vamos a dejarles, Tenemos Valerie, nos vamos a la otra sala. hace videos. Sí. Remember what videos was? I know, I don't. Say beverage. I don't know bever I Estamos only acá. know types of beverages, you could say alcoholic beverage, I suppose. Yeah. Well, we have a place. tenemos un Ujú. lugar. Ujú. Do you want to say it, Brooke? Yeah, Tapashtia Luyan? Uh, Hospital. Como un hospital. A hospital. yes. Ujú. Tapastia, no, Tapahtiluyan sería, Tapahtiluyan, Oh, we gotta drop sin the la A. Oh, A. Ujú. okay. Tapahtiluyan, Tapati Hallelujah. Luyan. Okay. Tapahtiluyan. Tapahtiluyan Okay. Hospital. Un lugar donde curan. Ujú. Okay. Place where they And we're currently trying to come up with a profession right now. están buscando una That's the word profesión. we got. Sí, por ejemplo, pudieran buscar profesiones así modernas, un barista, alguien que hace café, Barista, pudiera ser un investigador, a detective, un astrónomo, Yeah. astronomer. sí, alguien que trabaja, por ejemplo, en un call center, alguien que se dedica a llamar, no sé cómo se llama, un llamador. Customer service agent. Ujú, Mhm. I was trying to figure out how to say like a bartender, like to make an alcoholic Mm, beverage. ujú. ¿Cómo le dices en español, Tamachani, a los que hacen los... Sí, bartender le llaman también. Sí, Ah, bartender. You would just they say say bar. bartender? Oh, Yeah, okay. Okay. Sí. That's funny. Okay. So Ujú. maybe Un I'm trying to hacedor think of a de, different one. un hacedor de licor. Ajá, sí pudiera Okay. ser. liquor maker. So that could be. Yeah. So we would say at cheek cheek chiwa ni. Ni. Ajá, así. Mhm. Okay. Muy bien. Entonces solo les falta el objeto. So you're only missing an object. You have 2 out of 3. Do you need to say like the cup or something or No, honey, Um, we oh need to make up an object. That was the oh oh okay, sorry. Oh yeah, the least one. mhm. Yes, okay. That's How right. about eye contacts? ¿Cómo se dice eso? Los pupilantes, Tamachani. No, no tenemos nombre todavía para eso. No, We we don't Sí, have don't. a word for eye contact. I'm trying to sí, look it up. no. Could we do like a lamp or something? Like would that be like the illuminated Oh, una lámpara. Lámpara Mm, pudiera ser un tawil, cualquier cosa que alumbre es un tawil. Ah, un electricista pudieran. Ah, bueno, pero estamos en el objeto, ¿verdad? So Sí. tawil is anything that emits light. mhm. what about Tagagi lease? Like a recorder or a like No, an pero audio recorder? Tagagilis lo ocupamos para esto, para los Oh, audífonos. headphones. Ajá. Pero para la voz, Tamachani, para grabar el audio, Entonces ahí serían tres palabras: voz, guardar y objeto. voice, record, and object. Ujú. Guardar, Right. guardar. Ujú. Yeah. So you need 3. So, el verbo guardar, mano, no, Save. save. So the verb, Ya estamos acá. Bien, tenemos acá la asistencia, con esto vamos a pasar la asistencia, me van a decir ustedes la palabra que crearon, pueden dividírsela como ustedes quieran. Entonces vamos a comenzar esta Brooklyn. Oh no. Yeah. So, Ujú, oh, sorry, there's a bit of an echo. The place we came up with was hospital, which was Tapash Tapashti Luyan. ujú. hospital. Tapactiluyan, un lugar donde se cura, ¿sí? Ujú. Ujú. Sara está, creo que no, no le he visto. Zach, So we had at cheek chiwani ujú, bartender. ujú. Muy bien. David,
¿Para qué? Lugar, lugar. Ujú. em, Te- Tegitiluyan, como Teguitero. Ujú. un coworking, a coworking space. Ujú. Muy bien. Eso. Sí, Mateo creo que no está. Gaby tampoco está. Meli, Voy a no, intentarlo. está. Ajá, ajá. Meli, te Estoy, puedo Diga. ayudar, sí. aquí Can estoy. help you. A ver, estaba pensando en Video Maker como alguien que hace videos. Ujú. Taulin Nichiwani, ¿o no? Chihuani. Sí, pero sin el ta. No, no llevaría ta. Solo sería Nita. Ulin Ok. Cuicuil Chihuani. Ulin Ah, Cuicuil Chihuani, porque ahí ya llevamos Ulin Cuicuil, el video, ya es el sustantivo. Entonces Ah, ya no ocupamos el ta. Ajá. Muy ok, bien. gracias. Bien, creo que estamos todos, ¿verdad? ¿Qué otras palabras que no mencionaron crearon para que las compartan? What other words did you create? También acá, en lo que estamos acá, les dejo, esta semana recibimos muy pocas tareas, por favor. Pues las tareas también les ayudan un poco a avanzar, ¿verdad? Les hacemos ese recordatorio. So a reminder, please do your homework. This week we didn't receive that many. Tamashtiani, Muy sí hice la primera y la cuarta nada más. Si quieres, le mando un screenshot. bueno, está bien. Bueno, las otras palabras, si quisieran compartirlas. Any other words that you want to share, new ones? okay, we kind of went reverse. We made a word and we were like, well, what does that mean? So, because we were trying to make other words. So, tachiwani, a person who does things. So I was like, that's kind of like a polymath. Y buscaba la traducción para polymath. Sería polimatemático. Mm, That was eso era la lógica que hemos seguido. pero les quedó, ¿cómo la palabra? Tachiwani, tachiwani. Pero ta es una persona, chiwa es hacer Ajá. y ni es algo. Tachiwani Sí, lo entendería como un hacedor de algo. El hacedor, hacedor quiere decir no sería como literalmente. alguien que hace cosas, que hace algo. Sí, sí, o sea, es el creador, alguien que hace cosas. Ajá, no se especifica qué. Sí, un Y tachiwani. por eso pensaba que sería como polimatemático, como Mm, alguien que hace muchas cosas. muchas cosas. Sí, puede ser There's alguien also que hace Uh, cualquier I cosa. don't know. Sí. there's like apps. There are apps where you can like have somebody come do anything, TaskRabbit, una yeah, like persona que TaskRabbit. trabaja por TaskRabbit. Maybe Ay, Timashtiani, puede ser que no sé, que Zachary, such a good point. Such a good point. Está diciendo que lo puede usar. Hay una aplicación, Tamacheni, aquí en este país que le llaman TaskRabbit. Uno contrata a esa persona para hacer cualquier cosa, cualquier tipo de Ah, trabajo. ya. Entonces, están diciendo que Tachiwani puede ser esa traducción para Ah, esa de palabra la. Muy en bien. Sí, inglés. sí, sí. Porque, Sí, porque no existe en español, Tamasha, pero sí existe en sí, inglés. sí. Muy bien. Está bien. Bueno, tenemos ahora para la tarea, con eso vamos a finalizar. Tenemos 5 minutos para explicar la tarea de esta semana. Va a ser un texto similar a esto, con todo lo que ustedes mandan, pero con dos cosas nuevas. La primera es la profesión. Ustedes se van a poder presentar y van a decir a qué se dedican. Y lo segundo es Nahanik Pia, yo tengo, y la edad, ¿sí? Shiwit. Al finalizar esta clase o en el grupo de WhatsApp, me mandan a preguntar ustedes cómo se dice tal número. Entonces yo les mando la traducción en náhuatl. Todo lo demás ustedes ya lo conocen, es sobre sus características físicas, sus gustos, su forma de vestir, ¿sí? Este es el primero de los audios. Esta semana hay dos audios también. Okay, so for this week's homework, you're going to have two audios. Audio number one, again, introduce yourself. So you're basically doing what you did last week, exactly the same thing. Now you're adding what your profession is and your age. So the first one, two, three, the first four sentences that you see here on the slide,
That's the new stuff that you're adding to your audio. Damashtiani says in the WhatsApp group, send your age and he will send you the translation. Your age is going to go in Nahanik Pia. I have your age, the number. Shiwit means years. Ujú. Does that Muy make, bien. does that make, Mhm. Muy bien. Y el siguiente audio, que aquí es donde viene lo difícil, es que vamos a describir a alguien, pero a una tercera persona. En este caso, yo aquí he puesto a Nunan, mi mamá. Y ya no digo Nutugay porque ya no soy yo. Digo Itugay porque es ella. Itzuntugay porque es su apellido. ¿Sí? Ya no digo Nuchan porque no es mi casa, es la casa de ella. ¿Sí? Mencionamos acá la profesión y también la edad. ¿Sí? Ella tiene el número de años que tiene. ¿Sí? Y todo lo demás también ya lo hemos visto. Aparecen su descripción física, los gustos de comida, frutas, colores y la vestimenta que tiene la persona. ¿Sí? Audio number two, and this one's going to be more challenging. Audio number two, you're going to describe a person. So we're using the third person pronoun, everything. So Damachtiani is showing us an example where he is describing his mother. So that's the reason why he's using the pronoun yaha, right? So she. So he describes the physical attributes which we already seen in class. And the reason why he's using e as the possessive adjective is because that means her, his or its, right? Um, he's saying where she lives, her favorite foods, her favorite fruits, and her favorite color. So it's basically the same audio that you've been doing throughout these weeks, but instead it's about another person. Mhm. Muy bien. Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta con la tarea. Any questions with the homework? Bien, entonces si necesitan vocabulario tanto para los números como para la persona, probablemente usted no quiera describir a su mamá, quiere describir a su hermano o a su papá o a alguien en específico, me lo mandan a preguntar en el grupo y yo con mucho gusto les envío la traducción. So Tamachani says maybe you don't want to describe your mother, maybe you want to describe your brother or your sister or someone else, and you need that vocabulary. You can send them a question in the WhatsApp group. Mhm. Bueno, entonces eso sería todo, compañeros. Si no hay preguntas, Any questions? If not, that's it for today. no. Bueno, entonces ahí estamos y nos vemos el día viernes en las asesorías. Si pueden, les esperamos, ¿verdad? A las 5. So see you on Friday, 5 o'clock. Bye. Yeah, what? Miaua, Yeah. miaua. Sure, yeah.